Buenas. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Le había errado de reunión. ¿Eh? Para que ya los voy admitiendo a todos, así. Ahora pudieron entrar, ¿me ven y me escuchan? Sí. Está impecable. Sí. Para que les voy a avisar al resto que me escribió que ya estaba. Yo ya te puse que ya está. Está, además. Ahora sí. Ahora sí las veo. Está, ahí va. Bien, ¿cómo? Voy a poner la pantalla, espera. A ver si ustedes la ven. ¿La ven ustedes? Ahora no los veo a ustedes. Sí, te vemos. Nosotros te vemos. Nosotros te Nosotros vemos. Bien. Sí. ¿Cómo hago para verlas? A ver, espera. Ponen participantes, a ver. Y ahí te tienen que aparecer la lista y las cámaras. Sí, pero ¿y por qué yo veo solo mi pantalla? Capaz que compartiste pantalla, ¿sí? Sí, puse compartir pantalla. Saca eso. Porque eso es para cuando tengas que escribir algo. Saqué eso. ¿Y ahora nos ves? Yo las veo, pero ¿ustedes ven la pantalla o me ven a mí? Te vemos A vos. A vos. Claro, yo quiero que ustedes vean lo que yo tengo. Claro, porque tú quieres mostrar una presentación y tienes que poner compartir pantalla, pero te seguíamos viendo a ti. Por eso, si yo pongo share, tendrían que ver la pantalla. Claro, yo acá Sí, puse se que varios supone. pueden compartir, porque en realidad si no tendrías que ser anfitriona y tendrías que estar admitiendo al resto que se está uniendo. Claro. Bueno, yo pongo share otra vez, a ver A qué ver, pasa. probá y si no te doy... Probá a ver. Ahora sí. Ahora Yo creo sí, que ahora estamos bien. ahora sí. Impecable. No sé qué pasó, Muy pero bien. ahora está perfecto. Ahora estamos todos. Bueno, no sé si quieren empezar. Estamos todos. No sé si quieren empezar ya, como ustedes quieran. Para Esta dejarme ver. presentación algunos ya la vieron, ¿no? Sí, déjame ver la sala de espera, a ver si hay alguien que está por entrar, y ya te digo. No sé, como quieran. ¿Qué hora es? Menos 25. Son 37 o más o menos. Empezamos, porque si no esto después se corta, Florencia. Si se corta, acuérdense que ingresan con los mismos datos. Nuevo. De todo normal. Florencia, a mí de pronto me dice que mi internet está inestable y se corta. Ahí vuelvo a entrar simplemente. Claro, con el mismo ID entras nomás. Eso es por la conexión de cada uno, a veces puede... Pero vos sabés que la primera vez que me pasó fue ayer y estoy todo el tiempo usando Zoom, no sé qué pasa. Pero es tu internet eso, Olivia. Claro, es tu conexión. Sí. Ya sé, pero te digo que estuve desde toda la pandemia y nunca me pasó y ayer en una clase me pasó. Bueno, empezamos. Bueno, dale. Sí. Bueno, la charla de hoy un poco ya la vieron porque la primera parte va a ser igual y después agregué algunas cosas en base a las preguntas que me mandaste, Florencia, que Sí, me pareció que era lo que tenían más interés. Me mandaron preguntas por el WhatsApp de Acu y bueno, te las transmití. Ahí está.
Perfecto. Entonces, un poco esto, ¿quiénes no estuvieron la otra vez? ¿Hubo alguno que no haya estado? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que no estuvieron y vamos. Un poquito, digo, a esta altura del partido, después de 3 meses, ya todo el mundo sabe y tiene un posgrado, ¿no? En COVID. Pero capaz que algunas cosas conviene recordarlas para después saber cómo tenemos que actuar frente a estos virus, ¿no? Los coronavirus, dice, son una familia de virus, no importa, es una familia de virus que son de otros mamíferos, pueden mutar e infectar el ser humano. Y ahí pueden tener diferentes grados, digamos, de síntomas. No es la primera vez que tenemos infecciones por de virus y algunos de ustedes seguramente recordarán. Se te corta, Beatriz. No, yo veo bien también. Sí, entonces soy yo. Bueno, en el 2012 hubo una segunda epidemia donde la mortalidad fue mayor, un 30%. Ambos fueron epidemias porque quedaron localizadas en una región, ¿verdad? Y la nueva epidemia que tenemos cursando, que también se origina en Wuhan, que es el SARS-CoV-2, ese es el tipo de identificación de virus, comienza en diciembre del 2019 y como se extiende pasa a ser una pandemia, que quiere decir que abarca todos los países. Y en el 2009, perdón, en el 2009 H1N1 fue pandemia también, ¿verdad? También. Esa fue pandemia. También. Y también son síntomas respiratorios. Tienen en común el mecanismo de transmisión. Esto es otra cosa importante, que son los periodos de los virus, ¿verdad? ¿A qué le llamamos periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre entre que una persona se infecta y aparecen los síntomas. Habrán escuchado toda esa cuestión de que si el que está sintomático transmite y esto y que aquello y que el otro, ¿verdad? El periodo de incubación es ese periodo en el cual el virus está dependiendo del momento, ¿verdad? Porque cuando entra el virus se empieza a replicar. Replicar quiere decir que crece el número de partículas virales. Ese crecimiento aparece rápidamente y en las primeras 48 horas es cuando, 48, 70, a medida que pasan los días, va haciendo un pico. Y ahí es cuando tiene más posibilidad de contagiar. Ahí y cuando aparecen los síntomas. Que en general es de 4 a 7 días, ese periodo durante el cual está el virus, pero todavía la persona no tiene síntomas. Y en el 95% de las personas, ¿verdad? Antes de los 12 días, si tiene el virus, ¿verdad? Y va a tener síntomas, se van a manifestar. Los límites de 2 a 14 días después del contagio. Y esto es importante porque después se establecen esos plazos de 14 días, ¿verdad? Para aislar a una persona sospechosa. Los síntomas ya todos lo saben, ¿verdad? La fiebre es un síntoma importante, los síntomas respiratorios, el síntoma de impregnación viral, los dolores musculares, las artralgias. Y esto es importante porque hay 2 fases. La primera fase, que es lo que se llama la actividad viral, que son los primeros 7 días, que es lo que va a tener el 80% de la población, ¿verdad? Y la fase 2, que es cuando el organismo, en respuesta a esa infección, desencadena una respuesta inmune. Esa respuesta inmune es la que lleva a los casos graves. Pero esta respuesta exagerada o inmune o lo que sea, ¿verdad?
lo tienen el menor número de personas. O sea que la mayoría va a tener su curso de infección, que es esta fase 1, y se va al virus, como pasa con cualquier otro de los resfríos y virosis que tenemos. El mecanismo de transmisión, esto es otra cosa importante, se transmite de una persona que está infectada a otra, por el mecanismo de que se expulsa mediante la tos, el estornudo, el hablar fuerte, ¿verdad? Se expulsan los virus que están en la nasofaringe. Por eso el hisopado es nasofaringeo, ¿verdad? Entra por la boca y por la nariz, por las mucosas de la boca, se aloja allí y de allí se expulsa. Por lo tanto, el contacto de una persona infectada con otro es el mecanismo de transmisión. ¿Cómo evitar el contagio entonces? Evitando estar con las personas que tienen el virus. Eso es crucial, ¿verdad? Esa es la manera real de evitar tener la infección. Lavarse las manos, desinfectarse, evitarse todo lo que ustedes ya saben. Y lo otro importante es quien tenga síntomas de infección, ¿verdad? No salir a transmitirlo. Esas serían las dos cosas básicas para evitar el contagio masivo. Lo otro que se habla, y que son palabras que de pronto conviene entender, cuarentena. Lo habrán oído miles de veces. Cuarentena. Se separa a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas. Cuarentena es lo que hacen los que, por ejemplo, venían de lugares donde había infección y se los dejaba en cuarentena, 14 días. 14 días porque dijimos que es el lapso entre que puede la persona manifestarse como enferma. Si en 14 días, como vimos, no se manifestó, no tuvo, ¿verdad?, el virus. ¿Qué es el aislamiento? Esto es, las personas que están enfermas se tienen que aislar para no transmitir el virus a otros. ¿Y qué es el distanciamiento? Es las personas que no tienen el virus y que no estuvieron en contacto. Es para las personas general. ¿Tá? Todas las personas que se encuentran bien y que no han tenido una exposición conocida. Porque puede que en esa fase, ¿verdad?, primera inicial, la persona no sepa que tiene el virus y lo puede estar transmitiendo. Entonces el distanciamiento va a evitar esa forma de contagio. Vamos ahora a ver específicamente enfermedad inflamatoria y COVID. Y es la pregunta de todo, ¿verdad? ¿Tienen más riesgo de enfermar? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Entonces, de los estudios epidemiológicos que se empezaron a hacer en los lugares donde apareció con mayor fuerza el virus, y por eso tomamos los datos de Italia, en este trabajo que era el 26 de marzo, acuérdense que en Italia empezó en febrero, yo no me acuerdo con quién hablaba ayer, pero yo decía, yo estuve en Viena del 8 al 16 de febrero, en un congreso de 6.000 personas, con todos los de Europa, el Congreso ECO, ¿no? El Congreso Europeo. Había de Italia, de España, de todos lados. Hasta el 16 de febrero no había ninguna restricción en Europa. Y el 18 de febrero empieza en Italia, quiere decir que ya estaban contagiados muchos los que estaban ahí. Sin embargo, nadie se enteró. Digo, un poco para situarnos en cómo se fueron desarrollando las cosas. Bueno, ¿qué pasó en Italia? Todos saben, hubo una gran contagio masivo, sobre todo en el norte de Italia. Bueno, ¿qué vieron? Al 26 de febrero, que del 1,5 millones de habitantes tenían 6.400 positivos. De 522 pacientes con enfermedad inflamatoria, ninguno había tenido COVID.
De ahí ellos dicen que según los datos actuales, no tienen mayor riesgo de infección ni de cursar la enfermedad. Y yo puedo correr esto al otro lado, sí, ahí está. Que en ese mismo trabajo dice, a pesar de la exposición al virus, los datos y las opiniones de los expertos sugieren que los pacientes con enfermedad inflamatoria no tienen un incremento basal del riesgo de infección. No está claro si la inflamación por sí es un efecto de riesgo, es un factor de riesgo, pero es, digamos, entendible que los pacientes con enfermedad inflamatoria debieran mantener la remisión para reducir el riesgo de recaídas o la necesidad de un tratamiento médico más intenso o de hospitalización. O sea, el 26 de marzo esas eran las recomendaciones. Lo otro es si es más severo, o sea, si se enferman, si es peor. Y en esos mismos trabajos lo que vieron es que independientemente del tratamiento, la severidad no es peor. La actividad de la enfermedad, no del COVID, la actividad de la enfermedad es lo que diferencia el ingreso al CTI. Un 17% de los que tenían la enfermedad inflamatoria moderada o grave versus un 5% de los pacientes que estaban en remisión. Y lo otro que veían era que la evolución desfavorable se asociaba al tratamiento con esteroides. Y como saben, los esteroides se dan para la fase, digamos, de que están en empuje. O sea, volvíamos a ver que en realidad lo peor o lo que podía complicar al paciente con enfermedad inflamatoria era no tener su enfermedad controlada. Después siguieron trabajando y esto está hecho del 11 al 29 de marzo, o sea, 2 semanas después del trabajo anterior, en la misma región de Italia. Y acá incluyeron pacientes con diagnóstico de enfermedad y COVID confirmado. Porque cuando, por supuesto, aumenta el número de casos, también algún paciente se va a contagiar porque está conviviendo con alguno de los que lo tienen. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles eran los hallazgos de tener mayores, digamos, o una enfermedad más severa? Los que tenían la enfermedad activa, los pacientes mayores, los que tenían comorbilidades, tenían mayor riesgo de neumonía o de morir. O sea, eran factores de riesgo de mayor severidad. La terapia concomitante con biológicos o con inmunosupresores no se asociaba con un peor pronóstico del COVID. ¿Cómo pueden impactar en la práctica clínica? Bueno, este era el primer reporte de los resultados de las infecciones de COVID en pacientes con enfermedad inflamatoria. Mantener la terapia efectiva para evitar los empujes en los pacientes con enfermedad inflamatoria puede reducir el riesgo de cursos fatales por la infección de COVID. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la evolución desfavorable? Supónganse en que tienen la mala suerte de encontrarse con alguien que tiene un COVID y se los pasa. El riesgo, ay, se me va, puede ser bajo, moderado o alto, de que la evolución de la enfermedad sea desfavorable. ¿Cuáles son los que tienen bajo riesgo? Y entonces acá va solo el distanciamiento social. Es decir, las personas que tienen bajo riesgo siguen las mismas pautas que el resto de la población.
el distanciamiento social, que es lo que veíamos hoy. Son los que toman 5 ASA, que es la mesalazina, el salazodín, el mesacrón, el salofal, todos esos son de bajo riesgo, porque estos fármacos no se consideran inmunosupresores. La budesonida, por eso toman muy pocos, ¿verdad? Los que tienen ostomía, porque en realidad es una cirugía, pero no están medicados y están sin enfermedad, los que tienen un pouch, que es otro tipo de cirugía. Entonces, estas personas que tienen enfermedad inflamatoria, pero que están en esta situación, son de bajo riesgo y lo que se va a recomendar es lo mismo que al resto de la población. ¿Quiénes tienen un riesgo moderado? Acá lo que se va a sugerir es el distanciamiento social riguroso, ¿verdad? Los que están con biológicos, ¿no? Que es el infliximab, el adalimumab, el golimumab, acá lo que tenemos. Los que están con el biológico más inmunosupresores, que son la azacitidina, la seimercaptopurina, metrotexate, en un paciente que está estable, o los que están con prednisona menos de 20 miligramos. Enfermedad activa que no reciben la medicación de la lista superior. Están en el mismo nivel de riesgo que lo que toman todo esto. Volvemos a decir, tener la enfermedad activa es tan riesgoso como tomar todo esto. Digo porque a veces la gente dice, bueno, dejo de tomar, pero si te viene un empuje vas a estar igual o peor. ¿Y cuáles son los de alto riesgo de tener un curso desfavorable si se infectan? Las mismas riesgos que tiene el resto de la población. Si tienen más de 65 años, si tienen una hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedades respiratorias, es decir, si tienen otras cosas que los sitúan en una población de alto riesgo, o si están con prednisona más de 20 miligramos, o si se iniciaron los tratamientos en las 6 semanas previas. Y esto va un poco porque si empezaron hace 6 semanas es porque estaban con la enfermedad activa, ¿no? Y además puede ser que estén recibiendo mayores dosis o que tengan un combo, ¿no? de inmunosupresores, corticoides y biológicos. La enfermedad activa no controlada. Y esto que es nutrición parenteral total, que también es un enfermo que está internado, si no, no está con una nutrición parenteral. Por lo tanto, siempre recuerden que la enfermedad activa, ¿verdad?, es lo que los va a poner en mayor riesgo de tener un curso desfavorable. ¿Y qué medicación es riesgosa? Y esto, como decía otra vez, acuérdense del semáforo. Verde, vía libre, ¿verdad? No tienen problema. Dice, incremento del riesgo de infección. Nada con la mesalazina. Estos acá no tenemos, así que olvídense. Vamos a mirar de acá para acá. Todo lo que toman mesalazina, nada. Budesonida, nada. Acetropina, metrotexate y anti-TNF, que son los biológicos, naranja. Hay que tener precauciones. Prednisona, más de 20 miligramos, rojo. Incremento del riesgo de COVID, o sea, de enfermedad por COVID, ¿verdad? No solo de infectarse, sino de tener síntomas que puedan terminar en una internación. Lo mismo, ¿verdad? Hay que reducir la dosis para prevenir, no hay que reducir. Tal vez haya que reducir en estos. Debería suspenderse para prevenir, y fíjense que todos libres. Lo único que queda en rojo es el corticoide. Por lo tanto, para no usar el corticoide, como decimos siempre, hay que usar todas las otras. Esto es los números, ¿verdad? Y en América estamos en naranja. No nosotros, pero ¿verdad? Los vecinos están en naranja. En el resto del mundo tuvimos, estos son los días, ¿verdad? Cómo va incrementándose, a ver si lo paso para allá.
y cómo los números siguen creciendo en América. Y en este otro, esto es en general, no solamente en las personas que tienen enfermedad inflamatoria. Esto es en general, cómo se comporta en el mundo, ¿no? Y nosotros todavía estamos acá porque para poder estar en azul, que es lo que tiene ahora Nueva Zelanda, tienen que pasar 14 días que no haya casos. Después de 14 días que no haya casos, no hay, ¿sí? Porque es el tiempo, dijimos, de incubación. Ahora, ha sido dinámica, ¿verdad?, la pandemia. Y si ven acá, por ejemplo, esto es en abril, 24 de abril, esta era la situación. Cuanto más rojo, ¿no?, más número de casos hay. Pero fíjense en que al 8 de junio, se habían coloreado mucho más. Algunos países que no tenían, empezaron a tener. Y acá lo que nos preocupa más a nosotros son los vecinos. En Uruguay, y esto también es ayer, al día de ayer, nuestra situación, ¿verdad?, nos pone con buenas expectativas de que en un tiempo, si no ingresan de afuera, ¿verdad?, vayan a desaparecer, porque el número es muy bajo. Y porque no tenemos nuevos casos. Entonces los que están, sabemos, en 14 días se van a resolver. Dice, ¿cuál es el riesgo de que la incidencia de COVID aumente a niveles que requieran medidas de respuestas más estrictas? Dice, ¿qué pasa nosotros, ahora que estamos en esta situación, si liberamos todas las medidas, ¿no? Tenemos muy pocos casos, ya vieron a ver si puedo volver, ¿no?, que hay lugares que no hay ninguno, que hay uno. Digo, bueno, no pasa nada, no hay casos que nos contagien. Bueno, lo que se ve es que el riesgo es moderado si las medidas se eliminan gradualmente, cuando la transmisión es esporádica, que sería la situación nuestra, porque tenemos pocos casos. Y es alto el riesgo si se eliminan gradualmente, pero todavía hay transmisión comunitaria. Entonces, esos son los parámetros que hay que saber para decidir cómo van a ser las medidas. ¿Se entiende? Lo otro que ha surgido, ¿verdad?, con esto de la pandemia son las fake news. A todos nos deben haber llegado por el WhatsApp miles, ¿no?, de cosas que se acuerdan al principio, ¿no? Sobre todo al principio, ahora ya la gente ha parado, pero al principio era mucho más. Que si la hidroxicloroquina, que si tomaban agua caliente, entonces se quemaban al virus, no sé, que si la vitamina C, que si no sé cuántas cosas salieron. Nada de eso, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, las últimas, esta que llegó, información que firmaba el CASMO, a ustedes les llegó. Hemos detectado mensajes. El CASMO tuvo que sacar un comunicado oficial diciendo, yo no estoy diciendo nada, ¿verdad? Salió una, Beatriz, salió una idéntica firmada por Henry Cohen. A mí me llegó. Falsa, por eso digo, salen cosas. Entonces, no hay que seguir las comunicaciones que salen por WhatsApp. Hay que ir a los sitios oficiales, porque es donde están las cosas. Esta de los termómetros también les debe haber llegado. ¿Verdad? Bueno, salió que los termómetros, como tienen una lucecita roja, les iban a quemar la retina. Debe salir la Sociedad de Oftalmología a decir, los termómetros son termómetros. Registran temperatura, no dan temperatura. Es decir, se escuchan, hay gente que se entretiene, yo qué sé, ¿no? Entonces hay que ir siempre a las páginas oficiales y no reproducir, porque si no es una locura. Por suerte ahora han bajado, ¿no? A medida que ha bajado, pero todavía estamos recibiendo estas cosas. Bueno, entonces, tanta cantidad de falsas noticias que la OMS
¿verdad? Sacó consejos acerca de los rumores. O sea, no es una cosa nuestra, ¿verdad? De Uruguay, de todo el mundo, los rumores. Y sacó consejos para la población acerca de los rumores. Tuvieron que sacar, ¿verdad?, comunicado de cualquier cosa. Si los zapatos propagan el virus, los zapatos no van a propagar el virus, salvo que justo hayas estado con alguien que tosió, escupió, o pusiste el zapato ahí y lo llevaste, y alguien se agachó en el piso y tocó. ¿Me explico? Siempre recuerden que tiene que ser la transmisión de las gotitas que alguien expulsa. La organización dice, demostrado, no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir. Demostrado, exponerse al sol a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad. Es decir, esto lo han dicho porque han salido todas estas fake news, ¿no? Ni los mosquitos transmiten, ni hay que usar lámparas ultravioletas, ¿no? Todo esto ha salido. La temperatura de los líquidos, esta sí, yo me acuerdo haber recibido que si tomabas agua caliente lo quemabas. Sí. No, tampoco, ¿no? Y la alimentación, también han surgido, coma esto, coma aquello, la alimentación para mejorar la inmunidad, todas esas cuestiones que salen y que todos deben haber recibido. Hay un comunicado de la alimentación y nutrición, recomendaciones frente al COVID, que lo van a encontrar, no hay están en todos lados, que dice, no hay evidencia que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión. Que eso es otra cosa importante, ¿no? Porque todo el mundo se ha puesto a lavar y desinfectar todo. Y está bien, porque todas esas medidas de higiene no solo van a proteger del SARS, van a proteger de todas las demás cosas. De hecho, lo que se ha visto, ustedes lo deben haber visto ayer en la conferencia que se dio, han bajado otras enfermedades, porque la gente se cuida más. De manera que hay cosas que están bien, ¿no? La buena manipulación de los alimentos no va solo a prevenir el COVID, pero a prevenir todas las diarreas comunes que tenemos. O sea, hay cosas, pero no es que específicamente sea para el COVID. Hasta el momento no se ha detectado coronavirus transmitidos por esta vía, es decir, por tocar, ¿no? En base, porque tendrías que tener la mala suerte que alguien escupió o tosió arriba de algo, que vos lo agarraste y después te pusiste la mano en la boca. Si vos estás con el tapaboca, es más difícil. Entonces hay que pensar siempre cómo llega el virus a uno. El consumo de algún alimento previene la infección. No hay factores alimentarios, nutrientes específicos, alimentos determinados o patrones de alimentación que puedan prevenir o disminuir el riesgo de contagio en personas sanas. Si ustedes no tienen ninguna condición por la cual tengan que hacer una dieta especial, no tienen por qué ponerse a hacer dietas para favorecer o disminuir o no sé qué. Dice, si bien es cierto que determinados nutrientes como folato, hierro, selenio, vitamina D, vitaminas, bla, 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 contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmune, no existe fundamentos para potenciar su consumo más allá de la alimentación adecuada. Nosotros siempre, y muchos de ustedes saben, que insistimos en tener buenos niveles de vitamina D, porque se sabe que tienen, que favorece el buen funcionamiento del sistema inmune. Pero el que tiene buenos niveles no tiene que darse megadosis. Lo que tienen es que saber qué nivel tienen. ¿Me explico? Ninguna fruta o vegetal en forma aislada genera más defensas que otra. No hay mayor evidencia de que la ingesta de ajo pueda proteger. Esto surge porque son cosas que va alargando la gente, ¿no? Ni la y además te aleja. Te aleja a la gente. Claro, favorece el distanciamiento. Eso sí, pero es la única evidencia.
Pero con la vitamina C también, hubo unas semanas que la gente quería salir a comprar vitamina C de manera, ¿no? Tampoco. Ni los lácteos, ni los prebióticos, ni los probióticos, nada. Yo Beatriz, les quería decir esto y después 4 abiertas minutos. las preguntas. Beatriz, quedan unos 4 ¿Cómo? minutos, así que quedan 4 minutos. Perfecto, para las 4 minutos. preguntas. Volvemos con el mismo ID, pueden volver a entrar, no hay problema. Bien. Se corta, ¿está? ¿Preguntas? Para que... ¿Cuáles te había mandado por WhatsApp? Eran en base, casi todas de la alimentación, por eso les puse esas respuestas, ¿verdad? Está. Una cosa que tal vez les interese saber es que nosotros en Uruguay no tuvimos ningún paciente con enfermedad inflamatoria y COVID, ninguno. Lo otro que tienen que saber es que hemos empezado tratamientos con biológicos, hemos empezado tratamientos con inmunosupresores, se han operado pacientes, todo en esta, y no han tenido ninguna complicación. Digo, eso es otro dato que no es que sea para... No, nosotros a los pacientes, hemos tenido pacientes internados, ahora se fue de otra chiglina que le pusimos las dosis de corticoides habituales, y como no marchó, le empezamos el inflixima, y se fue con el inflixima, el corticoide y la atropina. ¿Ah? O sea, cuando hay que tratar, hay que tratar. Ese es otro concepto, ¿no? Que es importante, que capaz que no quedó, pero el otro concepto es que no se puede dejar de tratar la enfermedad porque haya COVID. La enfermedad se tiene que tratar. Eso es lo otro importante. Y yo que me operé en enero, Beatriz. ¿Cómo? Digo, yo que me operé en enero, parece que adivinamos que después se venía todo esto. Te salvaste. Ya para febrero estaba en la playa. Exacto. Ahora estamos pero casos. Te digo que igual se han operado ahora. Digo, incluso ahí en Emaciel se han operado, han ido a Blo 20 veces, qué sé yo, y ya digo, hemos empezado biológicos, y están con biológicos, y ninguno se... También es verdad que nosotros hemos tenido precauciones muy estrictas, porque todos los pacientes que están con inmunosupresión han quedado en ese pool, ¿verdad?, de pacientes que se los cataloga de riesgo y no han ido a trabajar, por ejemplo. Beatriz, tengo una pregunta que me hacen respecto a esto. Me preguntan, ¿se diferencia algún trabajo de otro sobre la prevención? O sea, ¿nos vamos a reintegrar a trabajar todos o algún sector se mantiene al margen? Calculo que viene de la mano por el tema de la medicación. Exacto. Yo creo que ahí tenemos dos cosas. Una es esta, saber cada uno en qué riesgo está. Cada uno sabe lo que toma y sabe en qué situación está. Por lo tanto, se pone esto, sabe en qué riesgo está. Si está tomando mesalazina y no está nada, es igual que el resto de las personas. Por lo tanto, se reintegra, hace todo con las mismas precauciones que el resto. Si está tomando alguna de estas medicaciones y no tiene comorbilidades, que lo ponga en el riesgo alto, es decir, un chiquilín de 18 años, como tenemos ahora 15, que está sano, que no tiene nada, que está con su biológico, ¿no?, y está bien, tiene un distanciamiento social riguroso. Hay una circular de la JUNASA, no me acuerdo de quién es, que pone en un listado que se llama Anexo 1, las patologías que se les, por ahora, porque esto es todo dinámico, se les libera, por ejemplo, de ir a trabajar y que se certifican. Y dentro de esos dice enfermedades autoinmunes. Y ahí hay mucha gente que a veces digo, bueno, pero a ver, entonces, autoinmune es un vitiligo, autoinmune